combate al cambio climático es la mayor urgencia que tenemos en este momento, no como país, como planeta, y la participación de ustedes y de los jóvenes para que reclamen. Hay que ir y hay que quemar todo. Se vale. Si te estás destruyendo tu ciudad, se vale todo. De los millones y millones de planetas que hay en el universo, este es el único en el que podemos vivir. Si a ti también te interesa salvarlo, bienvenido. Esto es Planeta B, con Alexei Díaz y Benjamín Millán. Pues bienvenidos a este que es el sexto episodio de Planeta B. Tenemos, ahora sí que dejamos la carpeta roja, le extendimos para dar bienvenida a este invitadazo que tenemos con nosotros. Estoy temblando un poquito. Tenemos un invitadazo de lujo, ahí les va. José Luis Luege fue procurador de la Procuraduría Federal de Medio Ambiente, fue titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, ¿ok? Es una persona con enorme experiencia en temas de políticas públicas, con enorme experiencia en el servicio público. Actualmente es presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. Y pues con ustedes, ingeniero, adelante, le damos la bienvenida a este espacio. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Para que la juventud conozca una personalidad, aprendamos de usted. Simplemente agradecerles y felicitarlos a los dos, Alexei y Benjamín, porque, digo, por el esfuerzo que hacen tan importante, porque, digo, nos contactamos vía Twitter y me dio mucho gusto. Así que, los felicito y adelante, con todo gusto, ¿eh? En lo que yo pueda apoyar, ahí estaré con todo gusto, hoy y cuando ustedes me inviten, ¿eh? Muchas gracias. Pues bueno, vamos directo a lo que venimos. Este mes estamos tocando el tema de los Green Deals y lo que están haciendo los gobiernos para lograr esta transición y mitigación de cambio climático. Ya les platicamos sobre lo que antes de la COP26 que está llevándose a cabo, lo que habían propuesto China, India, los países árabes, Estados Unidos y más o menos lo que está sucediendo ahorita en México. Entonces esos son los temas que tratamos los últimos 2 episodios y ahorita pues bueno, queremos entrevistarlo a usted para que nos dé el punto de vista de un experto y alguien que estuvo ahí en el mero meollo del asunto. Arrastrando el lápiz y pues tomando las decisiones de más alto nivel que puede realmente haber. Una de las, más bien, realmente la tesis por la cual iniciamos este programa es porque tanto Alexei como yo nos fuimos dando cuenta al pasar de los años que esta cuestión de la mitigación del cambio climático no solo es lo que se ve en redes sociales, que es hacer composta, separar tu basura, consumir menos plástico, que todos este tipo de efectos, acciones sí tienen un efecto positivo, pero realmente va mucho más allá y las grandes acciones que se deben de tomar y las que realmente van a hacer un cambio es las que vienen desde el diseño de políticas públicas e implementación de las mismas. Nos gustaría saber ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es el poder de la política en esta lucha del cambio climático? Bueno, muchísimas gracias. Miren, primero yo diría que seguramente lo trataron en las pláticas anteriores. El cambio climático, desde mi punto de vista, y creo que coincidimos, representa el mayor reto para la humanidad en este momento. Es decir, para todos los gobiernos, para la política, para la ciencia y, desde luego, es fundamental el lograr acuerdos de carácter mundial, como un poco lo que está sucediendo en este momento en Escocia, en la COP, en la reunión de las partes número 26, pero es más importante lo que están haciendo ustedes, o sea, la conciencia local interna de cómo es la situación en México y qué debemos hacer para contribuir en disminuir las emisiones, ¿no? Digamos como antecedente, para tratar de explicar brevemente lo que representa el cambio climático, simplemente recordar que durante 600,000 años la concentración de CO2 equivalente, dióxido de carbono más un montón de gases adicionales que son los que generan el calentamiento global, se mantuvo en 200 partes por millón. Y en solo unos años, o sea, la parte, digamos, después de la revolución industrial, los últimos 150, 160 años, se duplicó. Estamos en 400 partes por millón. Entonces, indudablemente, ese es un fenómeno antropogénico generado por nuestro desarrollo, por el boom,
pero fundamentalmente por la incorporación de los combustibles fósiles a base de hidrocarburos. Esa es la realidad, ¿no? Claro. Ahora, la ciencia moderna, a través de un instituto muy importante, que es la Comisión Marco de Cambio Climático, que tiene el organismo digamos, de científicos mejor preparados en el mundo entero, pues han demostrado que vamos a una situación catastrófica, que si no frenamos el crecimiento de las emisiones, lo que va a suceder es casi impensable, porque ya todo el mundo lo ha dicho, ¿no? Claro. El incremento de arriba de 2 grados centígrados promedio en la atmósfera produciría el derretimiento de todos los glaciares en las altas montañas, de los polos, la Antártica, la Antártida. Y por eso, y por esa razón es tan importante esta reunión que se lleva a cabo en Escocia, y es tan grave la posición de algunos países, como los que ustedes mencionaron, Rusia, India, China, pero México, lamentablemente. ¿Y por qué México? ¿Y por qué nos interesa México? Bueno, porque nosotros estamos en México, Claro. y porque como mexicanos tenemos que tomar un compromiso. Entonces yo les diría, la política energética de la actual administración, no voy a hablar de partidos, ni de 4T, ni de ideologías, la política, porque ustedes están refiriéndose a la política, ¿no? Energética adoptada por esta administración es un error del tamaño del mundo. Porque lo que está pretendiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador es regresar al uso extensivo de combustibles fósiles a base de diésel, combustóleo, gas, gasolinas, etcétera, cuando la tendencia mundial, como lo estamos viendo ahorita en estas discusiones, es exactamente al revés. O sea, lo que se está buscando es una transición energética en la que reduzcamos, no gradualmente, aceleradamente el uso de hidrocarburos e incorporemos, desde luego, las energías renovables, energías limpias, y muchas otras nuevas tecnologías que surgen, tanto para hacer más eficientes los procesos de combustión, como para incorporar energías limpias en grado muy extensivo, ¿no? Yo diría, en general, la política pues es la parte más importante, porque de ahí depende que se tomen las acciones correctas, de Benjamín, Alexei. Claro. En México fuimos pioneros, tenemos entendido, en el tema de introducción de leyes climáticas. Comenzamos, me parece que en 2012, con la introducción de la Ley General de Cambio Climático, que busca garantizar el derecho de nosotros, los habitantes del país, a un medio ambiente sano. Y de repente esto choca con muchas de las iniciativas de ley que actualmente tiene esta administración. Entonces me gustaría preguntarle qué es lo que pasó ahí. O sea, México implementa, el Senado ratifica este tipo de leyes y después pasa de un sexenio a otro. ¿Y por qué no se le puede dar seguimiento? ¿Qué es lo que sucede? Que incluso está en la Constitución, el artículo 4, esta garantización de un medio ambiente saludable. ¿Qué es lo que sucede? Que luego meten estas iniciativas que chocan, no tiene sentido que demos estos pasos para atrás y aún así pasa. Bueno, primero, Alexei, decirte que sí, efectivamente México, que crea bueno, primero la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente propiamente, y la incorporación de la nueva ley del equilibrio ecológico y protección al ambiente en 1989. Y de ahí para acá hay un avance muy importante. Se crea la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal y efectivamente todo el Instituto de Ecología y de Cambio Climático. Se aprueba una ley de cambio climático, se aprueba una ley de transición energética. Viene en el 2013 la reforma energética, que es el problema que estamos viviendo en este momento, y a raíz de esa reforma del 2013 se reforma la ley de la industria eléctrica. En el 2015 se aprueba la ley de transición energética y las reformas a la ley de cambio climático, y entonces México adquiere lo que acaba de decir Alex, un nivel de estar de tú a tú con los países europeos más avanzados en el combate al cambio climático, como pueden ser Alemania, Francia, pero también Estados Unidos y Canadá. Aunque se critica a Estados Unidos, las acciones que están haciendo actualmente muchos de los estados de la Unión Americana son ejemplares, ¿no? En general, México estaba bien. Incluso aquí hemos tenido una COP en Cancún, donde la posición de México fue muy, digamos, aventajada, ¿no? Muy adelantada, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Es un problema de carácter ideológico y yo diría también de dogmatismos que deberíamos de dejar atrás, ¿no? O sea, el actual presidente y su movimiento, que denomina la 4T, están en contra de la reforma que se llevó a cabo en el 2013.
Claro. Entonces, esa reforma del 2013 lo que hizo fue abrir el mercado eléctrico, hacer más eficiente la generación de energía eléctrica y permitir, mediante la Ley de Transición Energética, la competencia de muchísimas más empresas, además de la Comisión Federal de Electricidad, en la generación a través de renovables, de energías renovables. Y ustedes saben muy bien que, por ejemplo, la energía solar, que es lo más rico que tenemos en el país, somos uno de los países del mundo con mayor insolación de todo el planeta. Y los técnicos en energía solar lo confirman. Podríamos prescindir de todas las demás y solo con la energía solar podríamos cubrir toda la demanda. Evidentemente hay cuestiones que te lo impiden de carácter práctico, pero solo para darles una idea, el potencial solar de México es infinito. Tenemos toda la insolación del mundo, ¿no? Y no la estamos aprovechando. Entonces, esta reforma permitió, a través de la Ley de Transición Energética y de la libre competencia en el mercado eléctrico, la incorporación de muchísimas empresas mexicanas, norteamericanas y también europeas en la generación solar y eólica fundamentalmente. Pero hay un concepto, que es un poquito complejo, pero lo explico brevemente, que es, digamos, el mejor incentivo creado por la Ley de Transición Energética, que se llaman certificados de energía limpia, los famosos CEL, ¿no? Entonces, estos certificados de energía limpia son instrumentos que promueven, incentivan la instalación de empresas generadoras de energías renovables. ¿Por qué? Y aquí viene algo muy importante. México, en el Acuerdo de París, en la COP21, 2015, lleva un compromiso en las manos. El presidente de la República llevaba aquí abajo del brazo, la nueva Ley de Transición Energética, que no había problemas para su aprobación. Yo fui en ese momento asesor en el Senado de la República y me costó mucho trabajo, no me lo podía yo explicar. Afortunadamente se aprueba la Ley de Transición Energética, se aprueban estos certificados de energía limpia y el presidente en la COP21 confirma el compromiso de México. México va a la transición energética, primero. Segundo, México se compromete a que en el 2024 el 35% de toda la energía eléctrica generada fuera a través de energías limpias, energías renovables, ¿no? Bueno, ese es un compromiso de país frente al mundo, ¿de acuerdo? Pero está fundamentado en una nueva legislación, como decía Alexei, hubo una reforma constitucional en el 2013, y hubo reformas a la ley de energía eléctrica, y en el 2015 la nueva ley de transición energética, y entonces ese es un compromiso firme como país. Llega a México el presidente, informa, y el Senado de la República ratifica. Entonces, es muy importante para todos los que nos escuchan que sepan que cuando un convenio internacional es aprobado por el Ejecutivo y confirmado o ratificado, como se dice, por el Senado de la República, se convierte automáticamente en ley. Es decir, es una ley que obliga a México a cumplirse. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Claro, totalmente. A partir de ese momento viene todo un impulso a las energías renovables, pero aquí hay una cuestión muy interesante desde el punto de vista tecnológico. La generación a través de energía solar era muy cara, los paneles eran carísimos. Entonces, el costo por kilowatt hora generado por energía solar era bastante caro, casi al mismo nivel que el costo que tenía, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad. Pero eso fue cambiando en los últimos años, al grado de que en un muy corto tiempo se fue a pique el costo, tanto de energía eólica, pero mucho más de la energía eléctrica generada con paneles solares, ¿no? Al grado de que está hoy 10 veces más barata que la energía eléctrica que produce la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y entonces esto fue lo que generó una competencia muy interesante a través de un instrumento que establecía la Comisión Federal de Electricidad, que se llaman las subastas eléctricas. Y entonces en esas subastas se establece un criterio de que primero se mandan a la demanda, bueno, a las líneas, la más económica y la más limpia, ¿no? Entonces, claro, primero entraba la solar, luego la eólica, luego las de ciclo combinado, tanto privadas como de la Comisión Federal, y al final entraban las más sucias, que son las que generan básicamente con carbón y con combustóleo, bueno, diésel y combustóleo, que son las famosas termoeléctricas. Esas son las de mayor
contaminación, la de mayor generación de contaminantes, ¿no? Claro. Y ese mecanismo fue regulado por un organismo autónomo que se llama Comisión Reguladora de Energía. Entonces, todo este, digamos, entramado generado por la reforma del 2013, llega el presidente Andrés Manuel López Obrador y dice, no, momento, no, eso está mal, esa reforma fue un abuso, se diseñó para que le robaran al pueblo, y sigue diciéndolo hoy, y lo va a decir la próxima semana en la reunión con Biden y con Trudeau, que las empresas vienen a robar, lo cual es una mentira, es absurdo, no tiene ningún fundamento para que el presidente diga semejante barbaridad. Es exactamente lo contrario. La energía solar, eólica, las energías renovables son más baratas. Claro, y lo más conveniente para México es generar a través de energías limpias, porque somos un país riquísimo en cuanto a energías renovables, pero además tenemos un compromiso que cumplir. Lo que está provocando el presidente de la República y su movimiento es gravísimo para el país, pero también para el mundo. Porque primero, no se va a cumplir el compromiso de generar el 35% al 2024. No lo vamos a cumplir. Segundo, vamos a violar todas las normas habidas y por haber. Tú estás jugando con reglas que están en la Constitución y en tus leyes aprobadas, y por lo tanto está jurídicamente fundamentado el que sí se puede participar de esa manera. ¿Qué pasa si México no llega a cumplir estos compromisos con el Tratado de París? ¿Qué consecuencias hay para el país? Los acuerdos, Benjamín, que se realizan en la Comisión de las Partes, en las COP, como ahora, son compromisos más de carácter moral, ¿no? Es decir, quedamos en ridículo mundial. Bueno, es más, en este momento, y perdonen que lo diga así abiertamente, la secretaria de Medio Ambiente en Glasgow está haciendo el ridículo, sí, porque está hablando de sumarse al combate, a la reducción de emisiones, cuando exactamente hace unas horas ella está lógicamente concediendo el que haya una contrarreforma energética que implica ir en reversa y, permítanme decirlo, en picada. O sea, lo que está planteando esta contrarreforma energética, que yo he luchado mucho y lo seguiré haciendo para que no se apruebe, sería, además de que es una reforma nefasta, sería catastrófico para el país y sería muy grave para el mundo entero. Benjamín, no nos van a sancionar, no va a aplicar la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU una multa a México, no, simplemente van a decir, este señor no cumple, el señor da su palabra y luego no la cumple. Entonces hacemos un ridículo como país y va de por medio el prestigio, no del presidente, el prestigio de los mexicanos, ¿no? Por eso es tan importante este programa y la participación de ustedes y de los jóvenes para que reclamen con mucha fuerza, primero, que se cumplan los compromisos, segundo, que seamos congruentes, y tercero, señores, realmente el combate al cambio climático es la mayor urgencia que tenemos en este momento no como país, como planeta, ¿no? Claro, claro. Ahora, digo, es un poquito frustrante y se siente con muchísima impotencia, pues porque no hay, parece que no podemos hacer mucho, pero por ahí nos echamos una entrevista que usted dio, creo que al Universal o no me acuerdo qué periódico, en el que hablaba sobre el plan hídrico que llevaron a cabo cuando usted era director de la Conagua con Calderón, para evitar las inundaciones o al menos que no fueran tan graves en Tabasco, y cómo estas no se le dio seguimiento durante el sexenio de Peña Nieto y ahora mucho más con este sexenio. Esto parece que es otra vez un problema. ¿Por qué sucede esto en México y no se le da continuidad a estos proyectos? Mira, esto que planteas, Benjamín, en lo que yo estoy completamente de acuerdo, es uno de los problemas más graves que México tiene como país, que lo mencionó también Alexia hace un momento, ¿no? La falta de continuidad en políticas públicas, ¿no? Es decir, cuando tú estableces un plan de acción que no lo puedes desarrollar en 3 ni en 6 años, claro, que deben ser planes de largo plazo. Por ejemplo, tú mencionaste la Agenda del Agua, que a mí me tocó diseñar y aprobar, que nos llevó un año de trabajo, pero con especialistas, con costos muy elevados de foros y de participaciones de carácter técnico y político y social. Entonces aprobamos una agenda que era una hoja de ruta con visión de 30 años. ¿Por qué? Porque los problemas del agua en México y en el mundo tienen que verse con visión de cuenca, pero sobre todo con visión de largo plazo.
Y haces una muy buena analogía. Es lo mismo en el campo energético. No puedes tomar planes de sexenales, porque no puedes cada 6 años estar cambiando. Ese es el problema de México, la falta de continuidad. Ahora, ¿a qué se debe eso? A una mala visión de la política. Porque yo le entregué al que me sucedió en mi cargo una herramienta. Yo le dije, esta es una herramienta, no es una cuestión que lleve un sello de partido político. Es una herramienta, es una hoja de ruta técnica que te va a servir, úsala, ¿no? Ya claro, es decisión de él si la usa o no la usa. No la usa. Claro. La dejó a un lado porque ellos dicen, no, nosotros sabemos cómo hacer esto, lo hacemos mejor que los anteriores, porque yo era de otro partido político. Ese dogmatismo nos está matando como país. Y los jóvenes tienen que romper eso. Ahora, los cómo es lo difícil, ¿no? Porque aquí viene la parte política. O sea, ¿por qué llega López Obrador y acusa que todo es neoliberalismo y que la reforma energética del 2013 fue producto de los neoliberales para enriquecerse unas cuantas empresas, principalmente americanas y españolas? La gente se lo cree, cuando es falso, es una mentira, no es verdad eso. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Con una mayor fuerza social y participativa, que es a lo que yo estoy invitando a los jóvenes, a que se metan más a fondo en la política, ¿no? No sé si ustedes recordarán que el Centro Nacional de Control de Energía, el famoso CENACE, que es un órgano hasta ahorita autónomo, aunque ya lo manosearon y ya no está autónomo, publicó un acuerdo que le llamó para la confiabilidad, la continuidad y la seguridad del servicio eléctrico. Bueno, y ese acuerdo era una cosa espantosa que cambiaba las reglas. Entonces pretendían invertir el despacho de la energía eléctrica a como la Comisión Reguladora lo había establecido, como lo expliqué hace un momento, y permitir que la Comisión Federal fuera la que despachara primero las termoeléctricas sucias, ¿no? Y dejar... Eso fue lo que tuvo como pretexto la ley de la combustible, pandemia, ¿no? Sí, lo que dijimos en el... Exactamente. Y fue un pretexto, pero déjame decirte, Alexis, fue una mentira, y eso es lo que no se vale. O sea, mintieron, porque dijeron que este acuerdo era para dar la seguridad en cuanto al problema de la pandemia, porque había mucha discontinuidad de muchos problemas con el despacho de las energías limpias, de la solar y de la eólica, lo cual era mentira. No fue verdad eso. ¿Qué sucedió? Que, bueno, pues inmediatamente se revisan todos los que estaban en el campo de la energía y se dan cuenta que es completamente ilegal e inconstitucional el acuerdo. Entonces presentaron amparos y controversias, llegó al escritorio de muchos jueces, magistrados, y lo declararon inconstitucional. Esto fue en el 2020, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan? Pero eso afectaba ya desde entonces la generación de energías limpias. Como lo declaran inconstitucional, López Obrador, en febrero de este año, manda como iniciativa preferente, que es una facultad que tiene el presidente frente al arranque de una nueva legislatura. Quiere decir que la iniciativa que manda el presidente tiene que ser la primera que resuelva el Congreso, ¿no? Y entonces manda una reforma a la ley de la industria eléctrica. Y el legislativo estuvo obligado a aprobarla, y con la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y de Senadores aprobaron las reformas a la ley de la industria eléctrica. ¿Y qué creen, Benjamín Alexis? Esas reformas a la ley de la industria eléctrica, era un copy-paste del acuerdo del 2020 que los jueces habían declarado inconstitucional. Es decir, el presidente estaba enviando una iniciativa inconstitucional, que ellos lo sabían. Y esto es lo que yo escribí varios artículos a principios del año, porque esa es una violación al juramento. En Estados Unidos, un presidente hace esto y lo corren, pero a la mañana siguiente. Aquí no tenemos la fuerza legislativa para hacer eso, ¿no? Porque el presidente y los secretarios juran cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es un juramento, aunque no le llames, aunque sea compromiso, como le llames, es un compromiso que está sobre la ley, ¿no? Claro. ¿Cómo envían una iniciativa que es inconstitucional? Bueno, se repitió la historia, volvieron a ampararse, volvieron a presentar controversias constitucionales y los magistrados volvieron a declarar que la ley era inconstitucional, y entonces dejaron sin efecto la nueva ley, las reformas a la ley de febrero del 21, y ya el acuerdo ya había quedado sin efectos, ¿no?
Como todo esto falla, entonces vuelven otra vez a lanzar ahora una reforma constitucional. Es gravísimo lo que está pasando con esta iniciativa de reforma constitucional. Yo sí quiero ser muy enfático, sobre todo con los jóvenes. Lo que está sucediendo representaría un daño de consecuencias catastróficas para ellos, y hay que evitarlo, y hay que rechazarlo, y además hay que denunciar las violaciones tan graves a la Constitución del propio presidente. Es una lástima, la verdad, que este tipo de cosas nos sentimos muchas veces como impotentes ante este tipo de situaciones, sobre todo cuando se tocan temas políticos que a veces muy jóvenes no entendemos y sentimos que nuestro voto puede que sea lo único, ¿no? Y sabemos que es cada 3 o 6 meses o 6 años esta oportunidad. Y qué lástima también el hecho de que parece que es un problema de Estado de Derecho, porque si en la misma ley está que esto no debería de pasar y aún así pasa y aún así cínicamente está sucediendo, pues con mayor razón nos sentimos impotentes, porque es como, ok, yo exijo, yo le comunico a mi diputado, yo voto, pero de todos modos, aunque yo haga todo esto, el presidente puede pasar por encima de la ley, por encima de la Carta Magna, y no pasa nada. O sea, lo estamos viendo aquí sucediendo. Entonces, y qué lástima, la verdad, y me gustaría saber usted, que ya ahora está del lado de la sociedad civil con la asociación civil Ciudad Posible, ¿cómo es que usted está empujando? Bueno, si nos puede contar un poquito de qué es lo que hace en Ciudad Posible y cómo es que usted desde ese lado puede estar empujando que no suceda lo que está pasando. ¿Cómo puede estar empujando que las leyes se cumplan acorde a lo que dicta la Carta Magna? ¿Y qué podemos hacer desde nuestra trinchera? Pues mira, yo creo que lo que está sucediendo, repito, es gravísimo. Y efectivamente está pasando el presidente y los diputados por encima de lo que marcaba la ley y la Constitución. Por eso ahora pretenden reformar la Constitución. Entonces, ¿qué recomiendo yo? ¿Qué estoy haciendo y qué recomiendo? Bueno, lo que recomiendo es denunciar esto públicamente, salir a la calle, estar en foros, escribir. Lo que ustedes dos están haciendo en este momento es buenísimo, porque esta labor genera conciencia, sobre todo en los jóvenes, de lo grave que está pasando con esta contrarreforma energética, ¿no? Y entonces presionar y presionar lo más que podamos. Yo ahorita propondría lo siguiente. Miren, yo revisé hace poco, unos meses, una encuesta amplia a nivel nacional sobre el tema de energías renovables. El 85% de la gente en México está a favor de la transición energética a energías renovables. O sea, una inmensa mayoría, no hablamos de partidos políticos, ¿eh? Porque una cosa es hablar de la popularidad del presidente y otra de lo que la gente realmente cree. Claro. El 85% de la gente en México está a favor de la transición energética, que usemos más energías renovables, que explotemos al máximo el potencial enorme de energía solar, eólica, hidráulica, etcétera. Bueno, geotérmica, maremotriz. Hay muchísimas áreas tecnológicas en materia de energía que no estamos explotando. Bueno, toda la gente está a favor de ello. ¿Cómo es posible que unos cuantos pretendan ahora regresarnos a la prehistoria en energía? Entonces, salir a la calle, participar en foros. Ahora va el Congreso, no sé si lo hagan finalmente, porque está diferida la discusión. No se sabe, ¿no? Unos diputados de Morena han dicho que no, que lo van a discutir en diciembre, pero luego pasaron a abril y ahora recientemente el PRI dijo que no, que ellos hasta después de las elecciones de junio. Entonces, esto por lo pronto está retrasándose hasta el próximo año, ¿no? Entonces, precisamente yo diría, con motivo de esta COP26, con la frustración que tú mencionas, que sentimos los mexicanos, primero de que no cumplimos los compromisos, segundo de que el problema es gravísimo de la contaminación y de las emisiones que está habiendo. ¿Cómo es posible que nuestro gobierno esté empujando lo contrario? O sea, más contaminación, más combustibles fósiles. Está planteando una generación de energía fundada mayoritariamente en carbón y combustóleo, lo cual es, en este momento, digo, decirlo ahí, imagínense en Glasgow, que todo el mundo lo sabe, y la delegación mexicana dice una cosa distinta, dice, no es posible, pues estamos leyendo el periódico, mira lo que salió hoy en el periódico. Sí, no por nada ganamos fósil del día. Yo creo el fósil del día. Entonces, mucha movilización, mucha participación, mucha denuncia, mucha denuncia,
y toda la presión a favor de la transición energética en contra de los fósiles. Es lo que yo propondría. Por ahí de 2012, 2013, cuando estabas todavía en gobierno, fuiste parte de Río +20. Por lo poco que pude encontrar o entender al respecto, parece que fue una reunión un poquito similar a lo que es la COP. ¿Cuál ha sido la evolución de compromisos o de estos eventos internacionales donde van políticos del más altísimo nivel de todos los países con lo que estás pudiendo apreciar ahorita en la COP26 de lo que se está llevando a cabo? ¿Y cuáles son las diferencias que tú puedes percibir, tanto de la participación de la delegación mexicana, ya lo hablamos un poquito, pero cuáles han sido las diferencias? ¿Cómo han evolucionado los gobiernos, estas propuestas, todo este tipo de eventos? Yo creo que son muy concordantes, muy coincidentes este tipo de reuniones mundiales, ¿no? La cumbre era para celebrar la cumbre de la Tierra, precisamente, ¿no? Una sacudida que se da ahí en los 80s, pues precisamente para generar conciencia de cómo estamos destruyendo a la naturaleza y la necesidad de encontrar ese concepto tan sencillo pero tan complejo de sustentabilidad, sostenibilidad, ¿no? Es decir, que podamos estar conscientes de que nosotros tenemos todo el derecho a la explotación de los recursos para nuestro uso y sobrevivencia, pero tenemos el deber, la obligación y la responsabilidad de mantener el mismo, digamos, sustrato de recursos que garantice la sustentabilidad en las siguientes generaciones, ¿no? Entonces yo creo que las cumbres de la Tierra son más de carácter general, ¿no? En donde está muy enfocado al tema de la biodiversidad, tema de la preservación de las especies, al tema de las selvas y bosques, que es una cosa impresionante, la destrucción de bosques y selvas, y desde luego a los océanos, ¿no? A las montañas y a los océanos. Entonces, yo diría que la Cumbre de la Tierra es un llamado al cuidado del medio ambiente, al cuidado de la naturaleza, y a entender que somos parte de la naturaleza, en donde todo está interconectado, ¿no? Y que es fundamental que entendamos esa posición que tenemos, con una supercapacidad que tenemos los humanos por nuestras capacidades de sobreexplotar. Y lo que estamos haciendo es sobreexplotando el planeta, y como diría hace poco el doctor Shahrukh Khan, bueno, se lo dice siempre en varias conferencias, pues ya prácticamente requerimos otro planeta en este momento. Es decir, es muy probable que ya no podamos frenar la destrucción que lamentablemente se ha llevado de manera tan acelerada en los últimos 2 siglos, pero de cualquier manera estamos obligados a frenar. Es decir, nuestra obligación es actuar como si pudiéramos hacerlo. Si no lo lográramos, eso ya sería otro boleto. Ahora, pero nuestra obligación es frenarlo, ¿no? ¿Qué ha fallado? Tengo entendido que en la COP21, del acuerdo donde se firmó el Acuerdo de París en 2015, uno de los compromisos más fuertes fue el frenar la deforestación en el mundo. Y parece que a la fecha no se ha frenado y ha aumentado inclusive un 40% más. Ahora, en el COP26 se acaba de firmar otro tratado, el cual México firmó un poquito tarde, pero firmó. ¿Qué es lo que falló ahí? ¿Por qué lo de la COP21 ahorita simplemente siguió en incremento, no se detuvo? ¿Qué falta? ¿Qué falta en esta serie de compromisos? Es muy complejo porque son, yo diría, 2 fenómenos, ¿no? Vamos a llamar uno externos e internos, ¿no? El externo es la geopolítica, porque como ustedes saben hay enfrentamientos comerciales y a veces políticos de dominación, que enfrentan a las naciones. Por ejemplo, la tensión que hay en este momento comercial entre China y Estados Unidos. Entonces, esos fenómenos impiden la consecución de acuerdos en temas mucho más importantes, como pueden ser la paz, los derechos humanos y el medio ambiente, ¿no? Entonces, la geopolítica. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, pues es un trabajo de Naciones Unidas, es un trabajo de la diplomacia, de la política exterior de todos los países. Es un llamado a que haya mayor tolerancia, a que haya mayor unidad entre los países, ¿no? Y esta es una labor política y de política exterior compleja. Pero luego viene el problema interno.
Benjamín, Alexei, que hacemos compromisos, se firman los compromisos y no se cumplen en el país. Claro, y eso para mí es lo más grave. O sea, México, nosotros debemos actuar independientemente de las broncas o de los acuerdos que China no firmó. O sea, la pura no firmó China. Yo sí firmo, yo sí lo voy a hacer. Todo el mundo critica a China, pero yo hice, cuando el ejercicio de la discusión de la ley de transición energética, la velocidad que llevaba China en la instalación de paneles solares era impresionante, era astronómica. China está instalando paneles solares a una velocidad que ningún otro país lo está haciendo. Sí, ¿sí? China es un país, un fenómeno fascinante. Exactamente. Luego, Estados Unidos, todos los criticamos, sobre todo en la pasada administración del presidente Trump, de que iba en contra del cambio climático y le valía cacahuate. A él en lo personal le valía un cacahuate. Y él decía que él no creía en el cambio climático. Sí, pero California, Texas, los estados estaban en una campaña acelerada, en muchos casos por economía, porque es más económico y más redituable en las energías renovables que las energías fósiles, ¿sí? Hasta eso, pero es un hecho. Entonces, es muy importante la política interna. Y ahí es donde yo hago un llamado al gobierno, a los legisladores y a los jóvenes, ¿no? Tenemos que presionar para que México cambie su visión equivocada, verdaderamente prehistórica, de querer volver al carbón y al combustible. Claro. Y en temas creo que hablamos ya mucho de mitigación y bueno, igual no por el tiempo no podemos centrarnos mucho en esta última, que es la parte de la adaptación, pero sobre todo por lo que nosotros notamos aquí en nuestra ciudad. Notamos que el tema de las grandes urbes que crean espacios llenos de concreto, donde hay poca filtración del agua y donde en un futuro no tan lejano, el tema de los fenómenos meteorológicos tan fuertes como van a ser las sequías o las lluvias, que son las que en las ciudades nos van a afectar muchísimo. ¿Cómo podemos exigir a las autoridades? Porque esto ya son más temas, entiendo, locales. ¿Cómo podemos exigir a las autoridades locales que se lleven a cabo planes de adaptación para, sobre todo, las grandes inundaciones que pueden venir en un futuro? Sobre todo, viendo aquí en el caso de León, notamos cómo sigue habiendo desarrollos muy a la periferia. Notamos cómo sigue creciendo hacia los costados, cada vez va a ser más complejo llevar ciertos servicios, cada vez va a ser más complejo invertir fuertemente al centro, que es donde hay más concentración. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Con quién sería más correcto acercarnos para hacer estas exigencias de un correcto procedimiento de adaptación a cambio climático? Bueno, ese es el segundo gran vicio, pecado que tenemos como país. El primero lo decía Benjamín, nos falta mucho visión de largo plazo y continuidad en las políticas, ¿no? Ajá. Y el segundo vicio, pecado mortal que cometieron los mexicanos, que somos desordenados, somos un desorden, ¿no? Entonces, cuando tú hablas muy bien, Alexi, de que el combate al cambio climático es la disminución de emisiones, es decir, tenemos que bajar, tenemos que mitigar efectivamente la generación. La otra parte es la adaptación a una realidad que ya estamos viviendo, ya la vivimos este año en México, ¿no? Y ya la estamos viviendo en los últimos años. El cambio climático está generando eventos meteorológicos extremos que generan mayor riesgo, mayores problemas en las zonas de muy alto riesgo. ¿Qué es lo que está pasando y qué debemos de hacer? Bueno, hay un instrumento en la ley del equilibrio ecológico que se llama, es el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial que aprueba la Semarnat, obliga a los municipios y a los estados, ¿sí? Y entonces ese ordenamiento está en función de los usos de suelo. Por ejemplo, una selva, un bosque, una área inundable, un pantano, una barranca, no deben ser urbanizadas. Y lo que está pasando en México, lamentablemente en todas las ciudades de México, es que crecemos como manchas de aceite, ¿no? Sobre agua. Sí. Es decir, nos extendemos y nos extendemos. Yo leía, participé en algún foro, porque yo estoy muy enfocado, nosotros somos más bien un think tank enfocado al desarrollo metropolitano, ¿no? Okay. Y es un problema de todas las ciudades de México. O sea, crecen sin control, violando todos los espacios de ordenamiento ecológico, invadiendo áreas de recarga, áreas verdes, áreas agrícolas, áreas de bosques, destruyendo selvas, etcétera, ¿no? Y ese es el mayor problema frente a la adaptación al cambio climático, porque no vamos a poder controlarlo. Es decir, cuando tú visitas Europa, ciudades un poco más a países un poco más avanzados, te darás cuenta que el fundo urbano es una concepción antiquísima, ¿verdad? Se respeta. El fundo urbano es el espacio donde tú tienes autorizado tu desarrollo urbano. ¿Que requieren más casas? Te vas para arriba.
Es lo que se llama el crecimiento vertical y no el crecimiento horizontal. ¿Por qué? Porque en un crecimiento vertical tú puedes controlar y garantizar los servicios públicos. Cuando a mí me dicen, esta Ciudad de México, tenemos más de 100 kilómetros de punta a punta, con topes y es un problema, ¿cómo logras garantizar el servicio de agua a todas? Es dificilísimo, carísimo, ineficiente. Y lo mismo está pasando en León, y en Guadalajara, y en Querétaro, y en Mérida. O sea, estamos creciendo a lo bestia. En ese foro que yo participé, unos estudiosos de la Secretaría de la SEDATU demostraron que las ciudades en determinado tiempo habían duplicado su población, duplicado la población, pero multiplicado por 14 veces la superficie. No. O sea, tú dices, bueno, crecemos al doble, pues creció el doble la superficie. No. Creces al doble de la población y creció 14 veces el área. Ridículo. Bueno, eso es ridículo. Esa es la palabra, es una estupidez, ¿no? Entonces, la respuesta a tu pregunta se llama ordenamiento ecológico del territorio. Y entonces, esto quiere decir que es una ley general, la ley del ecológico, que obliga a estados y municipios. Y por lo tanto, los programas de desarrollo urbano municipal deberían de estar acordes al ordenamiento ecológico. Entonces, esta es una barranca. La barranca tiene un valor ecológico, es área de recarga del acuífero, es una zona de muy alto riesgo frente al cambio climático. Aquí no vamos a urbanizar. Y no se toca. Tienes una montaña y dice la ladera es área de recarga del acuífero, no se toca. Y este es el área, el polígono que tú puedes urbanizar. Y esto ha sido roto fundamentalmente por corrupción de las autoridades municipales principalmente, pero también muchas veces de los 3 órdenes de gobierno, porque efectivamente si invaden una zona de recarga o una zona federal, deberían de intervenir los gobiernos federales, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendo yo aquí a los jóvenes? Participen en los planes, en toda la planeación urbana municipal. Métanse a fondo. ¿Para qué? Para que entendamos que no se puede crecer a lo bestia, a lo tonto, que tiene que haber un límite urbano. Y cuando ese límite urbano no da, hay que replantearse el esquema de vivienda y de servicios para subir la densidad, ni hablar, no hay de otra, y evitar el destruir áreas verdes y áreas de recarga, ¿no? Es un problema político y ustedes me han tocado en estos pocos minutos que hemos hablado lo más complejo que yo he vivido lamentablemente en mi experiencia política y como funcionario y como profesionista, porque no cambiamos, no hemos logrado, no logramos esos cambios y eso es muy, muy, muy grave, muy serio. Sí, ahorita me empecé a reír porque justamente lo que fuiste diciendo me fue haciendo palomita, pac, aquí, acá, porque hasta tenemos colonias acá en León que se llaman Cañada y hay edificios siendo construidos en barrancas. Justamente vemos cómo año tras año tenemos cerros alrededor de la ciudad. No sé si has tenido el privilegio de venir a la ciudad de León, Guanajuato. Lo conozco muy bien. Perfecto. Cada vez a las orillas ves cómo la ciudad se come los cerros. O sea, cómo vamos como cada vez escalonando y escalonando y escalonando. Y más hacia las periferias, de repente dices, ¿cuánto ha crecido León? Y no contemplamos, solo contemplamos el wow, ¿cuánto ha crecido León? Y no contemplamos lo desordenado que ha crecido León. Y a veces es como, ¿quién está dando esas concesiones de terreno? ¿O son asentamientos irregulares? ¿O con quién hay que acercarnos para exigir que ya no se concedan esos espacios porque hacen ineficiente el reparto de gasto público para servicios, ¿no? Justo acabo de ver un estudio, lo vi por ahí en Twitter, que era una gráfica de las grandes metrópolis del mundo y era las emisiones de carbono por per cápita comparado con qué tan extendida estaba la ciudad. Y era una gráfica clarísima. O sea, ciudades como Atlanta y Houston, que son ciudades súper extendidas para la cantidad de población que tienen, la huella de carbono que tiene cada uno de sus habitantes es enorme comparado con ciudades muchísimo más compactas, como lo son pues, Barcelona, Londres. Así es. La solución que yo siempre he propuesto y que sigo presionando para esto son institutos de planeación municipal, de planeación urbana municipal ciudadanizados. Es decir, forzar, que lo tiene León, a la creación de los famosos INPLAN, de los institutos de planeación, pero con presencia de ciudadanos que obliguen a una hoja de ruta, a una planeación a 30, 40 años, y ahí sí, sea de 3 o haya reelección o cambie el partido político, cambie,
el plan no se debe de cambiar, porque este desastre en el desarrollo urbano de México, que está muy vinculado a todo lo que hablamos anteriormente de la parte energética, es aquí sí fundamentalmente corrupción. Es decir, en lugar de hacer una planeación con visión de largo plazo, pues agarra un desarrollador inmobiliario, adquiere a centavo, a pesos, un montón de hectáreas ejidales, luego se arreglan con el municipio y logran un cambio de uso de suelo, a veces incluso de manera, ¿cómo se dice?, supersticia, ¿no? Sin que se conozca mucho. Esto no puede ser. Todo el mundo tiene que saber que no pueden construir en determinado sitio. Y si alguien empieza a construir, entonces hay que ir y hay que presionar y hay que pelear. Yo veo una gran diferencia, porque dentro de mi función en Ciudad Posible, estoy en un programa que se llama Strong Cities a nivel mundial. Y como en Europa, fundamentalmente conozco muy bien, por ejemplo, en el caso de España, la gente ama su ciudad, está enamorada de su ciudad. ¿Cómo te la enseñan? ¿Cómo la presumen? ¿Cómo se sienten como si fuera de ellos, no? Eso lo tenemos que adoptar nosotros. O sea, yo estoy enamorado de León, es una ciudad hermosa porque conoces lo que tienes, lo que haces, ¿no? Y esa conciencia, sobre todo en los jóvenes, va a generar mejores gobiernos, mejores cabildos, mejor planeación. Pero en lo que vamos consiguiendo eso, hay que presionar. Ustedes tienen que estar al tanto de los usos del suelo, qué tipo de vivienda, dónde pueden y dónde no se puede construir, y frenar el crecimiento horizontal, porque el crecimiento horizontal está en contra de los servicios públicos. O sea, tú debes de hacer tu planeación en función de varios aspectos. Uno es el agua. Si no tienes agua, ¿cómo vas a ver, van a venir aquí unas colonias y se van a llegar 100,000 personas? Sí, no tengo agua, no tengo disponibilidad de agua. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que hacer la ciudad en otro sitio, promover el desarrollo en otro lugar, que no es en el estado. Bueno, ya veremos, ¿no? Eso es fundamental. Luego, la movilidad. Es muy importante la planeación en torno a la movilidad, porque sí crecen las ciudades horizontalmente, pero no tenemos sistemas de transporte eficiente, ¿no? Todo es automóvil. Entonces, por eso es lo que tú dices, la huella de carbono en Texas, y entonces estas ciudades es alta porque todo el mundo se mueve en coche. Claro. Sí. Compáralo con París, con Madrid, con Barcelona, que tú dijiste bien. Cualquier ciudad, incluso pequeña en Europa, su transporte público es de la más alta calidad. Y aquí tenemos una porquería de transporte público, un concepto equivocado de que el transporte público es para la gente pobre y yo me muevo en coche. Es tonto eso. Yo me muevo, el transporte público es para todos y debe ser de calidad, debe ser eficiente para todo mundo. Y debemos de trasladarnos al transporte público e ir dejando el automóvil. Eso es parte del combate al cambio climático, es una transición, ¿no? Yo no soy tan, soy ciclista, porque todo el mundo ahora en Glasgow están ahí con las bicicletas. No, momento. Es transporte pública. No, soy ciclista, yo uso la bicicleta, yo uso mucho la bicicleta, estoy a favor, pero no este concepto sin ninguna base, digamos, científica, ¿no? Es transporte público y transporte individual en bicicleta en determinados circuitos escolares, comerciales, universitarios, que puedes tener ciclovías diseñadas, pero la respuesta a la mitigación de emisiones se llama transporte público. Hace mucho, cuando todavía era adolescente, me acuerdo que vi una frase que inclusive ahorita la podría relacionar como el inicio de mi vida en este rollo de la sostenibilidad, que era que país rico no es aquel en el que todos tienen coche, país rico es aquel en el que todos usan el transporte público, que hasta la fecha sigue siendo súper cierto, me sigue resonando, y cuando tengo oportunidad de conocer otras ciudades, otros países, lo termino de confirmar. O sea, en Londres, tal vez el muy millonario trae su Lamborghini, pero en Londres todo el mundo, ves a todos los godines, ves a gente de todos los niveles sociales usando el metro. Y los trenes de cercanías, ¿no? Es decir, lo que aquí llamamos el suburbano, que es el que te acerca de... El último kilómetro que le llaman. Exactamente. Y el último kilómetro lo haces en metro, transporte público, lo que tú uses. No, los 10, 20, 30 kilómetros los haces en un suburbano. Claro. Pero efectivamente, esta planeación se resuelve con participación. Entonces, sí, el llamado que hago yo a los jóvenes es a que participen en sus municipios. Y es muy importante lo que ustedes ahorita me están demostrando, o sea, conocen el tema. Entonces, yo he estado en algunas ciudades donde los jóvenes saben que están construyendo donde no deben, entonces hay que ir y hay que quemar todo. Hacer todo lo que se vale. Todo se vale. Si te estás construyendo tu ciudad, se vale todo. Claro,
obviamente hay que estar dentro de lo legal, ¿no? hay que tener los elementos, ¿no? Claro. Y luego forzar a las autoridades municipales a la visión de largo plazo y a la planeación. Eso es en cuanto al tema de desarrollo urbano, ¿no? Y creo que sería muy bueno tenerte en otra ocasión cuando toquemos temas de agua o en otra ocasión que toquemos temas de urbanismo. Será un honor contar contigo, José Luis, y muchísimas gracias por permitirnos entrevistarte, por dejarnos tenerte aquí y por darnos tu tiempo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Benjamín, Alexis, los felicito. Síganos en redes sociales, estamos como @Planeta B Podcast. Muchísimas gracias por compartir, suscribir y compartir con alguien que ustedes creen que les pueda servir muchísimo esto. Y recuerden, el único Planeta B es este podcast. Adiós.